Bienvenidos a la segunda edición de los vídeos Reactiva Tech, promovidos por Morbid Media y por ACME, con la colaboración esta vez de Sonia, que es doctora en psicología clínica, experta en psicología educativa y directora del centro ThinkUp. Hola Sonia, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy bien. También tenemos a nuestros colaboradores y partícipes habituales, que son Albert y Francisco. Hola chicos, ¿qué tal vais? Hola. Y hoy os tenemos un tema súper interesante porque en la edición anterior habíamos hablado sobre el teletrabajo, cómo nos está afectando, si estamos preparados para que nuestra casa sea nuestro puesto de trabajo, pero hoy vamos a hablar de cómo están afectando los más peques de la casa y por eso tenemos la inestimable colaboración de Sonia, que ya le he presentado, pero de verdad que muchísimas gracias por estar aquí. Creo que la primera pregunta que me resulta mucho más interesante es cómo estamos utilizando la tecnología para sacar tiempo para nosotros, porque como estamos todos en un ambiente muy cerrado en casa, que estamos todos pues conviviendo, les que estamos utilizando móviles y dispositivos electrónicos para que los niños se entretengan y puedan apostar. ¿Cuál es tu opinión respecto a ese tipo de prácticas? ¿Sería la mejor forma de hacerlo? Bueno, yo creo que en este momento básicamente no hay otra. No hay otra manera de hacerlo. No solamente lo utilizamos como mecanismo de ocio, lo estamos utilizando como mecanismo educativo, como mecanismo de interacción, para hablar con los abuelos, para vernos, lo estamos utilizando para absolutamente todo. Es un formato que creo que es necesario. Otra cuestión es cómo se gestione. Cómo se gestiona el tiempo y sobre todo, más allá del tiempo en este momento, cómo se gestionan los contenidos, que es un poco al final lo más peligroso de la situación. Más allá de que en este momento puedan utilizar demasiado tiempo pegados a los videojuegos o pegados al móvil o pegados a cualquier formato digital, es el contenido al que tienen acceso a través de eso. Francisco, respecto a lo de los accesos de contenido, creo que tú puedes darnos unas cuantas directrices al respecto de cómo tendrían que ser los padres para poder controlarlo, cómo lo podríamos ver, al igual que Albert, que también puede aportar respecto a aplicaciones y demás que podrían utilizar. A ver, yo he notado mucha interacción, sobre todo en tema de redes sociales y luego en videojuegos. Digamos que los adolescentes y la gente más o menos más joven o preadolescente, ¿no? De 11 años para arriba, pues está muy metida en redes sociales y luego en temas de videojuegos. Entonces, los padres, aquí me viene a la mente el juez Emilio Calatayud, experto en juez de menores, y viene a decirnos a los padres que, en fin, que los derechos de los niños hay que tomárselos con cierta perspectiva, ¿no? Y que realmente, más que derechos de los niños, lo que hay es una obligación de los padres y un derecho de los padres un poco a controlar. Es decir, el niño, esa imagen que nos venden las películas americanas de que se cierra en su cuarto y aquí no entres porque es mi cuarto, pues, en fin, no. Es decir, los niños tienen que tener su espacio, tienen que tener su sitio, sobre todo cuando más, entiendo, eso Sonia no lo dirá mejor que yo, pero entiendo, vamos, a nivel intuitivo, que tiene que tener su espacio, pero el control de los padres, sobre todo a nivel tecnológico, tiene que estar presente. Existen mecanismos para hacerlo y luego qué cosas tienen que controlar, qué aspectos de la protección de datos, sobre todo la imagen, el tema de la imagen es brutal porque deja mucha huella, deja mucha huella digital. Y luego es difícil tener el control, ¿no? De ese vídeo que hemos hecho haciendo no sé qué baile o no sé qué historia que nos puede luego perseguir durante mucho tiempo y luego borrarlo de las redes es realmente complicado. Y luego, por último, a nivel de videojuegos, sobre todo compras, el acceso a ciertas cuestiones de tarjetas, tener el control de qué se hace y atender a las indicaciones PEGI, que están para algo, lo que resulta realmente complicado, sobre todo a partir de ciertas edades, porque basta que uno del grupo juegue a un juego de mayores de para que se inicie un efecto dominó difícilmente controlable. Sí, no, por ejemplo, esto que está hablando Kiko, no tenemos que hacer otra cosa más que lo que ya hacíamos antes, ¿no? Se supone que los padres estamos en casa, tenemos a los niños con dispositivos, en mi caso una niña de 8 años, y yo desde que tiene un dispositivo le controlo la red y controlo lo que está haciendo. O sea, no he tenido que hacer nada más de lo habitual. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que eso no lo hace. Entonces ahora sí que hay un descontrol de esta gente, de los niños con dispositivos para hacerlo. Un ejemplo que lo que ponía yo es una madre del cole de Aitana, trabaja, deja a su niña
con una tablet, con Telegram, con WhatsApp, con todo, con sus abuelos, para que esté comunicado con sus amigos o que pueda hacer los deberes, sin ningún tipo de control. Entonces eso es lo que no se tiene que hacer. Pero si tú habitualmente en tu vida, en tu casa, sí que lo tienes controlado, no tiene por qué ahora afectarnos ese control parental en la nueva situación actual. Bueno, esto funciona muy bien hasta ya los 11 años o así. A partir de esa edad la cosa se complica un poco, ¿vale? Luego hay que tener en cuenta que no todos los padres y madres tienen control sobre los mecanismos que utilizan sus criaturas, ¿vale? Es muy poco habitual. Yo que voy mucho a institutos, a colegios, y les pregunto si sus padres saben o con quién compran los videojuegos, quién les da acceso a todo eso. Y la mayor parte de familias no saben lo que es el sistema PEGI. No tienen ni idea de lo que significa, no saben qué contenidos hay dentro de un videojuego, no saben a veces ni siquiera las compras internas a las que tienen acceso dentro de algunos juegos. Por ejemplo, muchísimo menos todo lo que se puede ver en YouTube o, bueno, ya ni hablamos de aquello de los mods dentro de los juegos o cosas por el estilo. Vamos, ahí ya se han perdido totalmente. Y te hablo de videojuegos que pueden parecer a simple vista un inocente juego de carreras a vista de padres en el contexto de un comedor de casa, como puede ser GTA, cuando dentro de GTA hay burradas máximas y es un entrenamiento estupendo para que tu hijo sea un delincuente en potencia cuando sea mayor. Es que no se dejan nada, vamos. Pero más trabajo para los abogados, más trabajo para los abogados. Vale, es que estamos para barrer. En fin. Una cantera. Sí, ahí tenemos futuro de trabajo. Bueno, por lo menos los penalistas y otro tipo de especialistas. Aquí estamos. Futuros usuarios. Exacto, son otro tipo de cosas. Vale, pues entonces, una breve recomendación respecto al control parental que le podáis dar a los padres que nos estén escuchando y que acaban de descubrir que esto existe, ¿cuál sería? Yo mismo. Bueno, lo primero, bueno, como la parte técnica voy a dejársela al Albert y la parte psicológica a Sonia, que es lo que cuenta. A nivel de protección, a nivel de derecho, ¿no? A nivel de privacidad, existen herramientas suficientes. Es decir, tú en la PlayStation pones y creas una cuenta con la fecha real de nacimiento de la persona y ya te bloquea qué tipo de acceso por PEGI, por ejemplo. Es decir, que PEGI es como cuando nos ponían los dos rombos en las películas, pues lo mismo en los videojuegos. Y entonces, bueno, como dice Sonia, por el contenido. Luego, para mí, estoy muy obsesionado con el tema del TikTok, que ahora es el que está, la red social que está más de moda. Es decir, es mucho más, me resulta más expuesto a nivel de lo que se dice o lo que se transmite a través de TikTok que lo que se transmite en un momento a través de Instagram, porque si lo de Instagram era un poquito de hedonismo, TikTok va un paso más allá. Y ver a verdaderas personas adolescentes en comportamientos, digamos, de dudosa, para mayores de 18 años, digámoslo así. Es decir, luego ese vídeo que a lo mejor tú estás grabando de forma inocente, insisto, rastrearlo, eliminarlo, es decir, ceder tu derecho al olvido o a la cancelación de los datos en TikTok es muy complicado. Entonces, existen herramientas, a ver, como que nos diga algunas, para poder controlar eso. Sí, bueno, hay miles de herramientas que te podemos poner en los dispositivos, pero yo siempre recomiendo el control parental, por ejemplo, el de Google Link Family, no sé si lo conocéis. Sí, o también lo del tema de la huella dactilar del padre. O sea, quiero decir, el último paso, la última compra, no la puedes hacer tú automáticamente, sino tu última compra la vas a hacer con tu huella dactilar y ves que estás comprando o que estás instalando en este caso, ¿no? Y también el tema de los canales de Instagram o TikTok no públicos, o sea, jugar mucho con privados y sí que darle la posibilidad de compartir vídeos, fotos, pero con la gente que tú controlas. O sea, un poco el tema este. Google sí que lo tiene muy bien hecho y es que la cuenta de Google para menores está tutorizada, no sé si sería para tutorizada, y sí que sabes perfectamente cada movimiento, cada búsqueda del navegador la tienes esnificada, la tienes controlada. Pero claro, tienes que estar viendo, haciendo
y de manera proactiva estando controlando. Por ejemplo, yo todo lo que pasa por mi router tengo una aplicación que me dice en qué momento, incluso entra a jugar en Roblox y me sale con quién está hablando. Entonces, yo sí que lo tengo controlado, pero claro, llegar a ese nivel, si jugamos solo con el tema Google y Family, alguno de estos, ya algo estamos haciendo. Algo estamos haciendo. Vale, nivel psicológico, para ver cómo podemos tratarlo, porque en medidas tecnológicas y demás es medianamente sencillo ponerlo porque es instalarlo y demás, pero luego cuando te pilla un berrinche el niño diciéndote que como no se lo des ya, A ver, ahí el problema sobre todo es instalarles el software del sentido común, ¿no? Instalarles ahí de alguna manera el criterio para tomar decisiones correctas. Es verdad que no tienen, a ciertas edades no tienen sensación de riesgo, sensación incluso de estar tan expuestos como están. Cuando yo hablo con ellos y con ellas en los colegios y en los institutos y les pregunto, oye, ¿tú colgarías una foto tuya o un vídeo tuyo en el portal de tu casa enseñando las bragas? Y te dicen, ¿qué va? Y dices, bueno, pues lo estás colgando en los portales de todo aquel que... Y no tienen esa sensación realmente. Entonces, lo que hay que generarles es un poco de conciencia de lo que eso supone. Yo siempre les digo, busca el nombre de alguien a quien tú conozcas y verás todo lo que sale. Búscalo en cualquier buscador normal y corriente y verás todo el rastro que ha ido dejando. Y entonces te vas a empezar a preocupar mucho. Y busca imágenes y busca cómo te han metido cosas que tú no sabías que estaban desde que, vamos, ni te acuerdas, incluso siendo extremadamente cuidadoso, ¿vale? Entonces yo creo que hay que generarles un poco esa sensación, no de miedo, pero sí de conciencia de que eso va dejando una huella y de que luego, cuando tú quieres borrarla, es realmente difícil. ¿Vale? Entonces, es verdad que se cabrean mucho cuando tú les planteas, no quiero que juegues a este videojuego por esto, esto y esto, o no quiero que utilices de manera abierta tales redes, sobre todo cuando son más mayores, pero lo siento mucho, al final o se hace por la negociación o se hace por Real Decreto, ¿no? llega un momento en que si no hay otra opción, pues no hay otra opción. Sí, pero lo que hablábamos al principio, Sonia, que decía Mare, de ahora le estamos dando a los niños o a los adolescentes, usan la tecnología para todo, o sea, para telestudiar, ¿no? Para el telecole, para todo, para entretenerte tú, porque yo también necesito mi espacio, que estamos todos en una casa a 90 metros. Llevamos 21 días de encierro, de confinamiento, y se supone que los niños están cogiendo el hábito. Este hábito ya lo tienen. O sea, cuando se acabe el confinamiento, ¿cómo vamos a poder quitarle el hábito? ¿O de qué manera van a ver ellos que lo normal no es que estés 3 horas con un móvil viendo la tele porque yo tengo que descansar o yo tengo que trabajar? Lo ideal es, como siempre, que siga habiendo ciertas rutinas en la medida de lo posible. Obviamente ahora hay una ampliación del uso de estas tecnologías, pero hay que incluir otras cosas también. No puede ser la única oferta que tengan, no puede ser la única opción. En el momento en que esa es la única opción es la que van a tomar. Si tú les das otras rutas de hacer otras cosas, incluso aunque las estén haciendo a través o sea, conectándose con sus compañeros o sus compañeras y viéndose, pero pueden estar haciendo otras cosas, pueden estar haciendo manualidades, pueden estar cocinando, pueden estar mientras se ven y hablan. No es absolutamente imprescindible que solo estén jugando con el móvil viendo vídeos de YouTube. Pueden utilizar el formato digital para comunicarse mientras realizan otras actividades, y yo creo que ese es el planteamiento que hay que hacerles, darles siempre otras opciones para que no sea camino único. Pues si no, va a ser difícil. Otra opción va a ser sacarlos a la calle con la tablet y poco a poco Ir separándolos, ¿no? quitándosela, ¿no? Mira, nosotros en la clase de Aitana, como estaban un poco pesados los padres, hemos creado un chat como este, como una sala, que le llamamos Teleparque, y de 5 a 7 la gente se puede conectar sin problema. Y los propios compañeros de clase se ven por ahí, que a veces que ni se hablan, solo se ven. O sea, están en la pantalla, se ven y se van por ahí a hacer cosas. Pero tienen esa sensación de estar con ellos. Claro, sí. Es un poco lo que hablábamos, ¿no? La sensación de seguir en contacto con el grupo y de seguir hablando con su gente, que es que al final nos pasa a todo el mundo.
yo he quedado con gente para tomarme una cerveza o almorzar en este formato y es verdad que te elimina la sensación de soledad, aunque sea un poco, bueno, un poco friki, pero sí que te la quita y yo creo que a los niños también. Entonces, además de aportar ese punto súper importante que es la socialización, esto podría afectarles luego a nivel de rendimiento, concentración y, ¿sabes? Otros elementos que podrían ser cuando vuelvan a salir de esta rutina que era sin rutina y hacer un poco el libre albedrío, ¿esto luego se podría tener un tipo de repercusión en el futuro? ¿O qué tipo de pautas podríamos esperarnos más o menos después de este largo periodo de encierro? Yo creo que los niños, sobre todo los niños cuanto más pequeños son, ¿no? Son absolutamente flexibles y plásticos y se adaptan con más facilidad que los adultos a las situaciones. En el momento en que salgamos de esta y volvamos a otras rutinas y tengamos otras opciones, se volverán a adaptar. Lógicamente, coger el ritmo le cuesta a todo el mundo. Igual que nos pasa después de vacaciones, después de un mes de vacaciones, tenemos el síndrome este postvacacional de, voy a morir, quiero vacaciones de nuevo. Pues quizás les pase un poco lo mismo, que les cueste mantener la atención durante tanto tiempo y tal vez tengamos que plantearnos que el formato académico que se está utilizando no es tampoco el correcto. Esa es otra cosa. No podemos pretender que los críos estén sentados tanto tiempo y que estén trabajando en el mismo formato que trabajaba mi abuela muchas veces, ¿no? Creo que hay que hacer un mix entre lo que se está haciendo ahora y que haya muchos trabajos por proyectos, como se les está planteando ahora, y lo que se hace en el aula, y hacerlo de una manera mucho más interactiva, hacer ahí una fusión que sea más práctica. Me ha encantado que utilizases ese símil con el síndrome postvacacional, porque es más o menos lo que esperaba escuchar y me tranquiliza porque entonces esa flexibilidad que tienen los niños ya nos permite jugar y tener un aspecto mucho más positivo para el futuro. Y eso lo enlazo a esa crítica que tenemos respecto al sistema educativo con el uso de las tecnologías y los videojuegos, porque no sé si los habéis visto, pero han aparecido un montón de aplicaciones que permiten realidad aumentada, utilizar experimentos científicos, tanto para química, física, para música también hay muchas aplicaciones que se están utilizando de instrumentos. Así que creo que sería un buen momento para plantearnos la educación como la estamos dando y ver si le podemos dar esos elementos tecnológicos y trabajar como proyectos. Entonces, no sé qué pensáis vosotros respecto a si podemos seguir utilizando ese tipo de elementos en el aula, que sería, yo creo, en mi opinión, lo ideal. Pero mira, una cosa rápida, Kiko, antes. Nosotros, Kiko y yo, colaboramos en el periódico de aquí y esta semana hemos hablado de esto, del teletrabajo y del telecole y cómo hacerlo. Yo destacaba que todas las herramientas que ha puesto la Generalitat Valenciana para poder hacer telecole ya estaban. O sea, estaban y no las utilizaban. No las utilizaban porque tenemos maestros y maestras muy mayores que no se van a poner ahora a hablar de tecnología y tenemos otra generación que es, se supone que no son, algunos sí que serán nativo digital, pero otros son inmigrantes digitales, ¿no? De estos que dice Paco, que no se preocupan por esto. No se preocupan porque nadie les ha formado y nadie les ha dado las herramientas para poder hacerlo. O sea, si tú no formas en la universidad o donde toque y si conseguiría no se preocupan porque esto esté en marcha, solo cubren el expediente. Salen en la foto diciendo, mira, tenemos una plataforma brutal. Ya, pero ¿quién la sabe utilizar? ¿Qué padres pueden acceder a la plataforma? Pues los que se han dado de alta presencialmente, enviando una carta con consejería que te devuelven la contraseña y ahí sí que puedes acceder. Pero en una pandemia como esta, hay mucha gente que no puede acceder a los temas ni temarios del colegio, pero porque no se ha preocupado nadie. Entonces sí que es interesante lo que dice Sonia, trabajar por proyectos y trabajar con tecnología, pero claro, cada colegio tiene que hacer su guerra por su parte. Y siempre habrán colegios de primera y de segunda, en este caso. Bueno, yo lo que quería traer a colación, la brecha digital no solamente se encuentra en la educación, ahora mismo en la abogacía, quizás es otro tema para otro no charla de estas, está viendo una crisis a ese nivel. El otro día hablamos con Paco. Creo que hay una disfunción a la hora de lo que entendemos como educación digital. Hoy en día las chavales saben mucho de redes sociales y de videojuegos, pero no saben hacer un PowerPoint. Entonces,
no todas las casas hay un ordenador, no en todas las casas hay igual una tablet, es decir, quizá un móvil sí, pero no un ordenador. Hay cierta brecha, como lo has dicho, Albert, por barrios o por casas, ¿no? En función de esto. Y luego, pues, o sea, que no es solamente educar a los educadores en cuestiones digitales, sino también ver qué tipo de digitalización está llegando a las nuevas generaciones. Y antes de los videojuegos quería hablar de una cosilla que ha pasado. Y es también lanzar el mensaje a los padres, ¿no? Cuando un chaval dice, le llamas a comer y dice, no puedo porque estoy en partida, ¿eso qué significa para el chaval? Quiero decir, porque yo he sido gamer y, en fin, lo luzco con cierto orgullo. Y entonces, yo sé muy bien que existen videojuegos que puedes grabar la partida en un momento determinado, otros que no, que tienes que llegar a cierto punto para que se grabe automáticamente, y otros que estás en competición. Es decir, me gustaría trasladar cambiar el mensaje, ¿no? Hemos estado hablando de qué tienen que hacer los padres para proteger a los críos, y a los chavales, pero creo que también sería interesante lanzar a los padres qué significa para el chaval el hecho de decir, oye, espérate 5 minutos, no se trata de una hora, 5 minutos, ¿qué tienen que entender los padres para cuando el chaval les dice, oye, espera un momento que estoy en este punto? ¿Qué significa a nivel de inversión de tiempo que está dedicándole a hacer lo que sea? ¿Qué significa a nivel de relación social cuando está jugando en grupo con otros, dejar la partida, dejarlos tirados? Es decir, ese a nivel social, psicológico, a nivel de eso, me gusta también lanzar un poco una explicación, ¿no? Que creo que también puede ser útil para que esa relación a la que se ven obligadas ahora las dos partes, padres e hijos que están encerrados en casa, en el domicilio, pues entender, ¿no? Un poquito de empatía de por qué dicen eso los críos, que no es que no quiero ir porque no me da la gana, sino porque para ellos está sucediendo algo realmente importante. A ver, esto es una cuestión de priorizar correctamente y de que el tiempo esté bien gestionado. Tienen que saber en qué momentos y qué espacio de tiempo pueden utilizar para jugar. Y en ese espacio de tiempo, obviamente, hay que respetar su juego y hay que respetar que hay partidas, como por ejemplo en Fortnite, que no se pueden interrumpir porque si no tal y cual, y bueno, y es un desastre. Pero esto está claro. Pero tienen que saber que hay ciertas horas en las que hay que parar. Y además, creo que no deben de ser solamente los padres o las madres quienes les estén diciendo para, sino que haya un avisador visual o un crono o algo que le avise y le dé varios avisos de que se acerca el momento de parar. Y que se autorresponsabilice de eso. Tienen que educarse también en eso. Si se pone 15 minutos antes de comer a jugar a su videojuego favorito, es harto improbable que pare cuando tú quieres que pare. Lo que hay que buscar también es que el tiempo de juego no interfiera con otras cosas, porque a ti tampoco te gustaría. Entonces, esto lo tenemos que entender como adultos, pero la parte que tienen que aprender y que tienen que reprogramar es cuál es el tiempo de juego y en qué momento se para. Es que todo el mundo hacemos cosas que no nos apetece dejar de hacer para hacer otras que nos gustan menos, como estudiar, como tal. Yo al final termino viendo niños que se hacen pis encima porque no han interrumpido partidas de Fortnite. Es que esto es increíble. Eso es un nivel ya patológico, ¿no? No, eso es un nivel, no te puedes ni imaginar lo habitual que es esto. O sea, no paro, prefiero mearme encima porque si paro pierdo la partida y mis compañeros me canean después. Entonces, claro, es que funciona un poco así. Todo el que haya jugado sabe que claro, si no termina siendo el pringao. Entonces, el tiempo hay que acotarlo muy bien y tienen que saber cuál es el momento adecuado para jugar sin que nadie les interfiera. O sea, tú puedes jugar en este paréntesis de tiempo, pero cuando pase se acabó. No, por ejemplo, nosotros, por poner un ejemplo, en casa, cuando el peque está jugando, pues con media hora de antelación decimos, oye, en media hora cenamos. Wow, No, ya. No, es mucho, es mucho. No, pero va a ser. A ver, que se te ha ido. No, pues no decía eso, media hora jugamos, ¿no? Y además yo sé qué tipo de juego juega y yo sé cuando me dicen no puedo grabar, yo sé que efectivamente no puede grabar, entonces igual puedo estirar, pero bueno, sí que se le avisa y sí se le va. Pues Empatizas demasiado. Se le quedan
Vamos. Bueno, vale, bien. Bueno, pues esa suerte tiene, que entendemos aquí un poquito de qué va la cosa. Aún así, bueno, y volviendo al tema de educación, lo siento, Mare, por el roto, el orden No, lógico de las no, cosas. no, sí, no pasa nada, porque en realidad creo que lo que vamos a hacer es dar una pequeña reflexión final Ujú. porque ya estamos llegando nosotros a nuestra hora y hay que responsabilizarse de nuestra gestión del tiempo, así que También. hagamos ejemplo, prediquemos con el ejemplo y os voy a dejar dar una reflexión final de esos temas que hemos tratado, aunque sea educación, videojuegos, lo que vosotros queráis, ¿vale? Y ya luego nos despedimos. Así que, Francisco, te toca ¿Ya? primero. Bueno, Sí. pues por centrarme en lo mío, es importante controlar los dos aspectos, aspectos importantes bueno, del menor de edad, vaya, desde que tiene uso hasta que tiene 18 años. Primero, los datos sobre todo a nivel de privacidad, datos que se dan, datos de nombre, datos de apellidos, incluso datos de correo electrónico, datos de imagen, súper importante, controlar a quién se cede, qué tipo de relaciones tiene con terceros. Y sobre todo, también, el tema de la privacidad es muy importante porque he visto hasta chavales grabándose vídeos en YouTube y mostrando imágenes de la casa donde vive, diciendo, aquí estoy solo, mis padres se han ido y estoy aquí solo. Eso es una barbaridad. Está abierto al mundo y eso es una puerta abierta a muchos peligros que pueden que ocurran o pueden que no ocurran, pero hay que ser conscientes de que existe ese riesgo y el derecho que tiene el padre a controlarlo. Pues eso me parece súper estupendo porque cuando le dejamos abierto el más mínimo resquicio a los malos, puede que te aparezcan y es un riesgo que no deberíamos correr y tenemos que ser muy conscientes de nuestros peques en casa y a los no tan peques, que creo que son los que más son los que se exponen. Albert, te toca. Lo de los malos, me ha encantado lo de los malos. Voy a volver lo de los malos. Yo una reflexión muy rápida. Es que en tema de educación, estamos a años luz de lo que deberíamos de estar. O sea, es algo que quien diga lo contrario es erróneo. Estamos a años luz de que todos los padres y madres controlen a sus hijos en cuanto a control parental, en cuanto a controlar sus redes. Y también estamos en el momento de que los padres necesitamos nuestro espacio, creemos que necesitamos nuestro espacio y no interactuamos con los niños como toca o como pensamos que toca. Porque el ejemplo que os he puesto antes, nosotros tenemos una sala de chat para los niños 2 horas y te digo yo que hay gente que podría estar 2, 3, 4 y 5 horas porque están solos con una tablet sin saber qué hacer. Pues sí, creo que es un buen momento para replantearnos muchas cosas. Primero empezamos con el teletrabajo, tenemos que replantearnos un poco las herramientas que tenemos para educación y sobre todo qué es lo que hacen nuestros niños, en especial con nuestras tablets si no tienen ningún tipo de control ni nada por el estilo. Sonia, te toca. Yo creo que la mejor inversión que podemos hacer de futuro es enseñarles a tener criterio y a ser muy conscientes de que a qué juegan, dónde se meten, qué vuelcan en las redes, hacerles visible todo eso. Eso por una parte, ¿vale? En cuanto al manejo que van a hacer de la tecnología. La tecnología no es mala, la tecnología puede ser una gran aliada siempre que se utilice bien, pero como tú dices, hay muchos caminos, ¿no? Y siempre están los malos acechando para poderse meter en canales que ellos no controlan, ¿vale? Y esto lo tienen que saber desde muy pequeños. Hay que, además de darles la tablet, enseñarles a gestionar contenidos y a ver qué es lo que te puede pasar que no depende de ti. Entonces, que aprendan a cortarlo, que aprendan a avisar, sobre todo. Oye, mira, es que me ha entrado esto y yo no sé lo que es, sobre todo que den la señal de alarma. Igual que la darían si se encuentran a un extraño por la calle. ¿Cuántas veces hemos oído eso de no te vayas con extraños? Les enseñamos a desconfiar de ciertas cosas, pero sin embargo a nivel digital, como somos bastante más paletos que ellos, no les enseñamos a desconfiar de otras y a lanzar la señal de alarma. Creo que esto es importante. Y luego, por otra parte, creo que deberíamos de ponernos las pilas y aprovechar esta situación que tenemos ahora especial para integrar las nuevas tecnologías en el aprendizaje y aprovechar todas esas apps que mucha gente ha conocido ahora y que, como decía Albert, ya estaban y había muchísimas geniales para integrarlas en el día a día y para usarlas como una herramienta más de aprendizaje que además es más afín a la realidad de los niños y de los adolescentes. Pues muchísimas gracias
a todos por haber venido. Me encanta la parte, sobre todo, de dar conciencia, de saber gestionar y los consejos creo que han sido muy importantes. Espero que los padres que nos escuchen estén súper encantados como yo estoy de haberos que escuchados a todos y nos vemos en la siguiente edición. Muy bien. Hasta luego. Adiós. Adeu. Chao.